A más de 2 años del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, en pleno siglo XXI, se enfrentan a una guerra con características particulares, propias de la era de la información, la electrónica y la inteligencia artificial. Ambos frentes atraviesan un invierno incierto, en el que buscan impedir grandes despliegues militares que propicien futuras conquistas. La intervención de la OTAN sigue siendo un interrogante. Ucrania se encuentra en desventaja, con una escasez de armamento a pesar de que recibe de los países aliados del occidente, mientras que Rusia continúa recibiendo municiones en mayor proporción de China e Irán. Las tropas rusas justamente tienen como modalidad un poco usar la violencia, ¿no? La violencia de todo tipo, pero también la violencia incluso del abuso sexual, ¿no? Para tratar de asustar un poco a la población también ucraniana, como para ir avanzando y tomando territorios. ¿Esto es así? ¿Ocurre aún? Las tropas rusas se comportan como tropas ocupantes. Es así, cualquier tropa ocupante se comporta mal con la sociedad civil y que ubica en los territorios ocupados. No son tropas liberales que liberan un territorio, son tropas ocupantes, claro, que matan, asesinan, violan, roban, cualquier tipo de violación. Eso ocurrió en el inicio de la invasión, primeros meses que el mundo fue en horror por las violaciones sexuales aquí en la provincia de la capital, en el territorio tomado rápidamente por los rusos, se registraron violaciones sexuales contra la población civil. Es así. Son palabras de la ONU. Ustedes pueden buscar las grabaciones de reuniones en la ONU donde lo avisaron públicamente, con números, con testimonios de mujeres violadas por los soldados rusos. Es así, así que no tenemos ninguna ilusión, ninguna sorpresa que las tropas ocupantes se comportan así como se comportaron las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, así que nada nuevo. ¿De qué manera afecta esta guerra al resto del mundo? Una pregunta muy difícil, porque para los países lejanos, como de América Latina, por ejemplo, esta guerra afecta solo de manera económica. Aumento del precio de combustible, petróleo y mercado agropecuario. Cabe señalar que países como Argentina y Brasil, que son potencias agropecuarias en la región, lamentablemente, pero es así, aprovechan que Ucrania no puede participar de manera total en el mercado de granos, el mercado mundial. Por eso los precios son más altos, algunas veces más baratos en diferentes regiones del mundo. Si hablamos sobre el occidente, o sea, Europa, América del Norte, estos países ahora están en riesgo de perder diría, algún tipo de control sobre situación mundial, porque en Europa y en el occidente todavía existe alguna opinión que hay que negociar con Rusia de Putin, hay que buscar alguna salida pacífica, frenar y congelar la situación sin ningún tipo de juicio, respuesta ni nada. Es un riesgo que un día va a provocar un colapso para potencias occidentales. Para Asia es una muy buena oportunidad para comprar el combustible y petróleo y gas ruso con muy buenas rebajas. Así que India y China aprovechan de manera total los precios que Rusia manda para ellos, petróleo, gas, etc. Está haciendo el rol de la OTAN. También se habló de una posible intervención también, ¿no?
Yo no estoy seguro que la OTAN de verdad está listo a defenderse contra posible amenaza de Rusia. La OTAN demostró debilidad y eso es un buen contraargumento contra lo que dice Rusia, que esta guerra está provocada por la expresión de la OTAN. OTAN parece que no es una alianza ofensiva. OTAN nunca buscaba la guerra con Rusia porque no tiene ni recursos, ni deseos, ni población motivada para una guerra. No tiene ninguna razón para la OTAN atacar a Rusia un día. Ninguna razón. Y lo entienden, creo que en Rusia también. La expansión de la OTAN era un proceso natural porque los países que se unieron a la OTAN después del colapso de la Unión Soviética solamente tenían miedo de Rusia y otra vez tenían miedo de otra vez ser atrapados, ocupados por comunismo, por expansionismo de Moscú. Por eso los bálticos, Europa Central, rápidamente se juntaron a la OTAN y la OTAN lo aprovechó. Pero en el caso de Ucrania, la OTAN lo que demostró debilidad. Nos ayudan países individualmente, como Alemania, países bálticos, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, pero no la OTAN como tal. La OTAN es un club más político-militar, pero en el caso de riesgo que ahora corre en Europa, me parece que la OTAN no podrá responder de manera adecuada en frente de la situación en la cual estamos ahora. ¿Llegará la ayuda para Ucrania por parte justamente de sus países aliados, ¿no? Justamente con quien ha hablado Zelensky en todo este tiempo, ¿no? Pero está llegando esta ayuda, se dice que está muy alentizada, que hace falta municiones, también tropas, y todavía está esto al pendiente, ¿no? Que no se pueda reforzar por esa parte. El armamento, claro que sí viene, pero para una guerra tan activa, siempre hay falta de munición. O sea, el complejo industrial mundial no puede producir tantos proyectiles que necesita esta guerra. Problema es otro, que Rusia recibe armamento de países como Corea del Norte y Irán. Son dos países que ahora son aliados en el tema de armamento para Rusia. Ucrania tiene aliados en la OTAN, en el occidente, que mandan menos proyectiles que recibe Rusia de estos dos países, de Irán y Corea del Norte, que para mí parece un absurdo total porque son dos países ni siquiera del tercer mundo. O sea, decir que Ucrania tiene apoyo de países de primeras economías mundiales, nos falta armamento, pero Rusia tiene apoyo de los países aislados y sí puede continuar la guerra, es así, es muy mal, estamos muy mal. Pero hay que entender que el occidente son países democráticos. Para ellos, cada decisión hasta que mandar cualquier tipo de armamento es muy lento, tiene que pasar a través de parlamentos, discusiones, autorizaciones. El electorado lo debe apoyar. Si el electorado no lo apoya, los políticos no quieren apoyarlo porque tampoco quieren perder poder, elecciones, etc. En autocracias como Irán, Rusia o Corea del Norte es rápido. Una persona toma decisión y ya está. Y es un problema. El armamento sí llega y esperamos la llegada de los cazas F-16 porque los pilotos ucranianos ya casi cumplen sus entrenamiento en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y esta primavera y verano finalmente vamos a ver los cazas occidentales de última generación en Ucrania. No sé si eso va a provocar cualquier tipo de cambio en el frente de batalla, pero ahora mismo el frente está muy difícil. ¿Será que pueda cumplir Vladimir Putin con esta amenaza justamente de lanzar armas nucleares, ¿no? Si se refuerza por parte de otros países, ¿no? Los soldados que vayan a despegarse justamente hacia Ucrania.
Vladimir Putin tiene un objetivo, es rendición de Ucrania o acuerdo de paz que neutralice Ucrania como país soberano. Eso es su objetivo. Con lanzamiento de la bomba nuclear como contra Ucrania, él no gana esta guerra, porque es una línea roja para muchas potencias occidentales, obvio que sí. Para Estados Unidos, lanzar una bomba nuclear así contra un país en el continente europeo es demasiado. Por eso, si esto ocurre, la respuesta sí habrá convencional, o sea, con misiles tácticos contra las tropas rusas en el territorio ucraniano. O sea, sí pensar sobre de manera prudente y lógica, no es un interés de Rusia de lanzar bombas nucleares contra Ucrania porque eso no les da nada bueno, nada ganan y no ganan esta guerra con eso. Pero ese chantaje va a seguir siempre. Van a decir para los aliados occidentales que para que no hagan eso porque vamos a bombardear con bombas nucleares, etcétera, etcétera. Es un chantaje nada más. No tenemos que comprar esta narrativa propagandística porque eso no va a ocurrir. ¿Es cierto esta versión de que Ucrania se encuentra en ventaja en este momento, un poco ante Rusia, o no es más que una especulación? Ucrania, la única ventaja, bueno, no la única, una ventaja lo más fuerte que tiene es las tropas motivadas. Tenemos menos recursos militares que tiene Rusia, es obvio, y es un conflicto asimétrico de una potencia más grande contra la otra. Pero las tropas ucranianas están luchando en su territorio, lo que sí tiene apoyo de la sociedad, del gobierno y del mundo civilizado. O sea, las tropas rusas son tropas ocupantes, pueden decir 100 veces que están aquí liberando territorios, defendiendo rusoparlantes, pero lo que hacen es arrasan ciudades por ciudades. Su objetivo es claro, para que Ucrania deje de existir como país independiente, otra vez recapturar este territorio o crear algo parecido a la Unión Soviética. Es así, lo entendemos y contra esto luchamos. Pero en el tema armamentística, Ucrania por ahora no tiene ventaja en el campo de batalla porque Rusia cuenta con más recursos humanos. Rusia no es un país democrático, Rusia no cuenta vidas humanas en el campo de batalla. Es así porque Rusia utiliza mercenarios, Rusia utiliza compañías, empresas militares privadas, Rusia recluta a los presos, les manda al frente. En Rusia todavía existe una práctica de la antigua Segunda Guerra Mundial donde no contaron la vida humana, solamente tenían objetivos. En Ucrania no se puede hacer así porque no tenemos tanta población que tiene Rusia. Ucrania es un país democrático y unas pérdidas humanas enormes provocan la respuesta de la sociedad. Y es difícil. En una guerra entre una democracia y una autocracia tiene más ventajas solamente porque puede callar su población y puede mandar más gente al frente. Donde es electrónica, con última tecnología, con las ayudas mundiales que hacen la diferencia, ¿no? Un poco esto también de la inteligencia artificial que también está jugando también sus cartas, ¿no? Dentro de esta guerra. Esa guerra de un lado es una guerra muy típica y convencional, con artillería, tanques, trincheras, bombas, morteras, etc. De otro lado, hay un montón de tecnologías supermodernas que ya se usan, por ejemplo, drones, no solo drones que saben volar, pero que también drones terrestres. Ucrania utiliza los drones que por ejemplo, traen munición, proyectiles o ayuda directamente a las trincheras. Ucrania ya utiliza drones para kamikaze, para
atacar las posiciones rusas. Rusia también utiliza drones, o sea, es una guerra de drones de primera generación, es así. También es una guerra de radioelectrónica, porque los misiles que lanza Rusia no solamente se puede interceptar con típicos sistemas antiaéreos, pero también con el uso de sistemas radioelectrónicos para que el misil pierda precisión y cae en el campo y no cae sobre algún edificio. Y también los misiles de alta precisión. Antes los norteamericanos usaron misiles de alta precisión en Irak, en Afganistán, pero en otras condiciones. Aquí en Ucrania se usan, y los rusos y los ucranianos utilizan misiles de alta precisión que se puede entrar a través de ventanas, que son súper precisos, que también es una tecnología última. O sea, en esta guerra hay muchas cosas que aprender, que investigar para empresas armamentísticas, para gobiernos, para ejércitos, para el futuro, pues porque es una guerra moderna. No es una guerra del siglo XX, es una guerra moderna. Como ya vemos, moderna guerra no significa una guerra nuclear, pero también todavía con blindados, tanques y trincheras, pero con algunas tecnologías modernas. Y guerra informativa de propaganda. Eso sirve en un caso solo, influir la población civil. Por ejemplo, si Rusia influye a la población de Argentina y dice que los ucranianos son nazis que matan a los rusófonos, rusoparlantes, que los ucranianos provocan genocidios, etc., y no vale la pena apoyarles, que hay que invadir Ucrania, y si es correcto, después la población argentina o cualquier otro país que no, obvio que no sabe mucho sobre Ucrania porque vivimos en diferentes continentes, van a estar en contra de la postura del gobierno a favor de Ucrania. Van a criticar su gobierno para que no ayude a Ucrania, para que no apoye a Ucrania. Lo que ocurrió con muchos países en la región latinoamericana, como Bolivia, por ejemplo, como Colombia, como Venezuela, Cuba y otros países más o menos aliados de Rusia, como ocurrió en África, donde Ucrania no tiene apoyo, y tampoco tenemos mucho apoyo en Asia. Donde sí tenemos apoyo es países democráticos, donde la sociedad civil sabe luchar contra la propaganda rusa y donde la propaganda rusa pierde sus posturas. Afortunadamente, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, la situación es mucho mejor ahora que antes en el tema de la lucha contra la propaganda de Rusia. Alexander, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande a la distancia desde Argentina y esperamos que pronto pase todo esto. Gracias, ha sido un placer, como siempre.